Y ahora sí, recordamos y repasamos los números de este lunes. 83% de los niños vacunados a nivel global contra el sarampión. Un nivel de cobertura que si lo miráramos en la larga duración sería bastante razonable, pero el problema, lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, es que es 3 puntos por debajo de 2019, es decir, 3 puntos por debajo de antes de la pandemia, cuando había llegado 86%, y que se ha estancado porque es el mismo 83% que se había registrado en 2022. Con lo cual, si tenemos en cuenta además que ocurre lo mismo con otras enfermedades que han sido prácticamente erradicadas gracias a la vacunación, como el tétanos o la difteria, estamos viendo que hay un cierto rechazo en una franja chica de la población a vacunarse, y esto se está viendo en que hay muchos padres que antes vacunaban a sus hijos, hoy no los vacunan. Y el problema es que lo que hay que entender es que si la gente vive muchos más años que antes, si la mortalidad infantil se redujo de la forma tan brutal en la que se redujo en todo el mundo, es principalmente gracias a las vacunas. Con lo cual, el riesgo aquí es que, producto de muchas de las cosas que se hicieron mal durante la pandemia, estemos ante un problema de falta de confianza en las vacunas, que, insisto, es una de las herramientas más importantes que creó el ser humano para preservar la vida. Segundo título del día, segundo número en realidad del día: 1.800 protestas laborales en China el año pasado. Claro, si nosotros pensamos que China tiene 1.400 millones de habitantes, 1.800 protestas laborales, dice, no significa nada, es muy poquito. El problema es que esto primero es lo reconocido por China, lo cual uno siempre puede decir que entonces van a ser cifras matizadas, pero por sobre todas las cosas es que es más del doble que en 2022. Y que protestar en China es casi imposible porque es un régimen totalitario. Con lo cual, lo que estos indicadores nos muestran es que crece el malestar laboral en China. De a poco, contenido, siguen siendo hechos aislados, pero hay un malestar laboral que va creciendo como resultado de una economía que ya no crece como crecía antes. Y esto se vio, por ejemplo, en el sector de la construcción, sector que había sido el más dinámico de la economía china y o uno de los más dinámicos, que había crecido en gran medida gracias a una burbuja que estalló, que provocó cierre de grandes constructoras, caída muy fuerte de las bolsas principales de China, tanto Shanghái como Hong Kong, y que también genera pérdida de puestos de trabajo y sobre todo también otro problema, que es que jóvenes no consiguen trabajo. Eso empieza a generar malestar y es lo que demuestra este número, el segundo de hoy. Y de los números nos vamos a ir a las caras. Dos jefes de Estado, Dos jefes de Estado que aparte podían llegar a estar emparentados, y ahora te explico por qué. Rey Carlos III del Reino Unido va a estar organizando en breve una gira y decidió acortar esta gira, una gira que iba a tener como principal destino Australia y que iba a sumar también Nueva Zelanda. Recordemos que Carlos III no es solo rey del Reino Unido, es rey también de más de una decena de países, entre ellos Australia y Nueva Zelanda. Bueno, por razones de salud, mantiene la gira, va a ser su primera gira desde que se conociera que padece un cáncer, lo cual lo llevó, como recordamos, a suspender buena parte de su agenda durante algunos meses, aunque luego la recuperó. Va a ser su primera gira, o sea que es un buen indicador, pero por prevención los doctores dijeron que sea una gira más corta, que no vaya a Nueva Zelanda. Y del jefe de Estado del Reino Unido, de Australia y de Nueva Zelanda, entre otros países, nos vamos al jefe de Estado de Ruanda, Paul Kagame. ¿Por qué es importante este personaje? Y es una de las caras del día porque hoy hay elecciones en Ruanda. Va a ser reelecto, nadie lo duda, porque es un dictador que, como muchos dictadores en distintos lugares del mundo, hoy hacen el simulacro de una elección para legitimarse, pero que en los hechos son elecciones donde no se habilita ningún tipo de oposición real. Cada 7 años son las elecciones en Ruanda, las últimas habían sido, con lo cual, en 2017. ¿Sabés por cuánto ganó? 98,8% de los votos. Bueno, te imaginarás que por ahí andará entonces el resultado en los comicios que se están desarrollando hoy del hombre que maneja con absoluta discrecionalidad a Ruanda desde
te diría desde el genocidio, porque fue el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame quien estaba en guerra civil en una situación que lleva, entre otras cosas, al genocidio contra la minoría Tutsi, a la que él pertenece, y es quien gana esa guerra civil y de alguna manera pone fin a los conflictos étnicos. Del 94 al 2000 fue vicepresidente, aunque en los hechos era quien mandaba. Desde el 2000 es presidente. Va a ir entonces ahora por un cuarto mandato de 7 años, consagrándose, insisto, como el dueño prácticamente de Ruanda.